y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. La tarde del 24 de diciembre de 2002 debería haber sido una fecha especial para la familia Peterson. Podría haber sido una imagen en el álbum familiar, pues era la última Navidad del matrimonio por su cuenta, ya que Lacey, de 26 años, estaba embarazada. Pero este no fue el caso. Esa tarde estuvo marcada para siempre por una escena trágica, donde Lacey desapareció sin dejar rastro. Y así comenzaríamos este triste vídeo navideño. Si os gusta el vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Lee Peterson trabajaba para una compañía de camiones, estaba separado y tenía 2 hijos, John y Susan, de su pareja anterior cuando rehizo su vida y se casó con Jackie Helen Latham. Jackie administraba una pequeña boutique en la ciudad de Modesto, California, llamada The Put On, y arrastraba la triste historia de tener que haber dado en adopción a una hija llamada Ann Bird en 1965. El 24 de octubre de 1972 tuvieron al único hijo de la pareja, llamado Scott Lee, quien se convirtió en ese mismo momento en el mimado de la gran familia ensamblada. Cuando Lee tuvo la oportunidad de adquirir una empresa de empaquetamiento y embalaje, la familia se mudó a San Diego. Durante la secundaria, Scott estudió en The University High School y fue un alumno excelente. Tenía muchos amigos, formaba parte del equipo de golf del colegio y trabajaba como caddy para ganar algo de dinero propio. Uno de sus compañeros fue nada menos que Phil Mickelson, quien era 2 años menor que él y que luego se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del golf. Cuando Scott se graduó, comenzó sus estudios en la Universidad Estatal Politécnica de California. Al mismo tiempo, consiguió un empleo como camarero en el restaurante Pacific Café, en la cercana ciudad de San Luis Obispo. El día en que Scott conoció a Lacey Rocha fue justo en ese restaurante. Ella, que era 3 años menor que él, era la clienta y él atendía su mesa. Fue Lacey quien dio su primer paso y escribió su nombre y su número de teléfono en una servilleta, pero Scott, distraído, tiró a la basura el papel. Lacey siguió insistiendo, haciendo que las cosas fluyeran de esta manera y así terminaran saliendo. Scott resultó ser un hombre amable y comprometido. Le mandaba flores y regalos. Era un hombre atractivo, esmerado, atento a sus deseos. Al poco tiempo, Scott le invitó de viaje a México, alquiló un descapotable y partieron juntos hacia el país vecino. Poco tiempo después, Ann Bird apareció en sus vidas. Estaba buscando a su familia biológica y los encontró. Conoció a su medio hermano Scott, quien estaba saliendo con Lacey. De contextura pequeña, pelo largo oscuro y una belleza carismática, Lacey enseguida se llevó bien con Ann. Ambas se convirtieron en confidentes. El matrimonio llegó en el año de 1997, cuando la pareja todavía estaba estudiando en la universidad. La ceremonia se llevó a cabo donde eligió Lacey, en Pismo Beach. Tenían 25 y 22 años. Una vez que habían terminado la universidad, volvieron a vivir a la ciudad de Modesto, donde en el año 2000, por $172,000, compraron su casa. 170 metros cuadrados, con 3 dormitorios y un gran jardín en el número 523 de Covena Avenue. En aquel momento, Ann Bird era tan cercana a ellos que incluso viajaron juntos a Disneyland y la vida les iba bastante bien. A Scott le empezó a ir muy bien con su trabajo de venta de productos agroquímicos, aunque para el gusto de Lacey viajaba demasiado. Por otra parte, había un pequeño desencuentro en el matrimonio. Lacey soñaba con tener varios hijos, mientras que Scott no quería tener hijos, y eso creaba cierta confrontación. Con paciencia, Lacey logró que él cambiara de opinión y desease tener una familia con ella. En 2002 llegó la esperada noticia: Lacey estaba embarazada. El 16 de julio de 2002 tuvieron una cita para la primera ecografía. Lacey escribió en su diario personal: el bebé parecía tan pequeño como un maní, con un latido fuerte y activo. Mis sentimientos verdaderos son de excitación y de alivio. Lacey pretendía que Scott, que seguía viajando con frecuencia, viviera con la misma emoción que ella el embarazo y se conectara con el hijo que venía en camino. Un día de octubre logró que él pudiera sentir el movimiento del bebé en su barriga. Parece ser, y según había notado en su diario, Scott no se había emocionado, pero después puso que en el fondo estaba segura de que sí se había conmovido en su interior. Para la Navidad de 2002, Lacey tenía 26 años y estaba en su 8º mes de gestación. Tenía fecha de parto prevista para el 20 de febrero de 2003. Ya sabían que era un varón y que lo llamarían Connor. El
24 por la mañana, luego de desayunar, su marido se marchó a pescar al puerto de Berkeley. Lacey, que ya se sentía muy pesada debido a su embarazo, salió a pasear con su perro, un Golden Retriever llamado Mackenzie, hacia la zona de Dry Creek. Eso, por lo menos, fue lo que dijo Scott Peterson al volver, porque Lacey nunca más se la volvió a ver con vida. Horas más tarde, cuando Scott volvió de su salida de pesca en la bahía de San Francisco, encontró que su perro estaba suelto por el jardín arrastrando la correa. Eso le pareció bastante extraño. Su propia vecina le dijo que lo había encontrado en la calle y que lo había introducido en el jardín de los Peterson. Aún así, Scott no se alarmó demasiado, pues se bañó, comió pizza y a las 5:17 horas llamó a su suegra, Sharon Rocha, para preguntarle si Lacey estaba con ella. Sharon le respondió que no, y Scott se asustó en ese momento porque pensaba que ella había desaparecido. Después de esto, comenzaron las llamadas frenéticas a las amigas de Lacey y la búsqueda por el barrio. Finalmente, los Rocha contactaron a la policía a las 6 de la tarde para reportar que su hija estaba desaparecida. Nadie sabía dónde estaba ella. El encargado de llamar fue Ron Gransky, marido de Sharon y padrastro de Lacey. Dijo que su yerno Scott había vuelto a su casa, que la mascota estaba suelta y que su hija no estaba por ningún lado. Esto lo sabían por Scott, que les había dicho que había salido temprano a pescar en el puerto de Berkeley, ubicado a unos 140 kilómetros de su casa. Sharon decidió ir en persona para buscar a Lacey por donde sabía que podía pasear al perro. En esos momentos estaba todo muy oscuro. Pensó en los vagabundos que solían estar por ahí, en ese camino embarrado y tan patinoso para una mujer embarazada. Esa misma noche se unieron a Scott, Sharon y Ron el resto de los familiares y amigos de la pareja. Tocaban puertas y preguntaban por las calles. Hicieron pósters con la cara de Lacey y los pegaron por todos los lados. La policía sumó patrulleros. Los medios llegaron rápido. Las navidades sensibilizaban audiencias y una embarazada ausente era una terrible noticia. La desesperación familiar impregnó pantallas en la televisión. Los detectives enviados a la casa encontraron a un Scott calmado, colaborador, impertérrito. Al Brochini, quien estaba a cargo del caso, revisó la casa en búsqueda de rastros de algún tipo de lucha, ya que pensaban en un posible secuestro. Scott llevó a Brochini a su dormitorio, al vestidor de Lacey, donde estaba la cartera colgada con sus documentos y su billetera, y a la sala de estar donde se hallaba el árbol gigante con los regalos navideños al pie. Brochini pidió revisar los dos autos de la pareja, tanto el Land Rover de Lacey como la camioneta plateada de Scott. El joven esposo le entregó también el ticket de estacionamiento de la marina de Berkeley, donde había estado pescando. Brochini descubrió que en esa camioneta había varios recibos de elementos de pesca comprados unos días antes. El caso rápidamente escaló a los medios nacionales, generando una búsqueda masiva por parte de las autoridades, donde se sumaron voluntarios y helicópteros. Recorrieron el parque, los arroyos y las casas vecinas. Se llevaron a cabo vigías encabezadas por la familia y los amigos en la entrada de la casa. En los primeros días de intenso rastreo, Scott dio una conferencia de prensa, flanqueado por su familia política, pues los padres y hermanos de Lacey Rocha apoyaban en ese momento a su yerno, y un preocupado Scott decía creer que alguien podía tenerla secuestrada. Amy Rocha, hermana de Lacey, había estado la tarde del 23 de diciembre alrededor de las 18 con Lacey y Scott en su salón de belleza, y todo parecía haber sido tan normal. Según Scott, la noche del 23, después de visitar a Amy, habían regresado a su casa, habían comprado una pizza para comer y a las 8:30 de la tarde Lacey había hablado con su madre por teléfono. La pareja luego habría visto una película antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, siguió reconstruyendo Scott. Lacey se levantó antes que él, cerca de las 7 de la mañana. Estaba ansiosa por cocinar el pan de jengibre para esa noche e iría a comprar algunas cosas que le faltaban para la cena de Nochebuena. Él, a las 9:30, salió con su camioneta. Nadie puso en duda el relato de Scott sobre lo que había pasado entre la noche del 23 hasta la tarde del 24, pues Scott no figuraba como un sospechoso posible en la desaparición de su joven esposa. Pero con el paso de los días esto cambiaría. Scott había sido la última persona en haber estado con Lacey, así que tendría que ir a declarar. Al detective Brochini le llamaron la atención varias cosas del interrogatorio de Scott Peterson. Le dijo que había usado para pescar el señuelo plateado que había comprado pocos días antes, pero lo cierto es que ese señuelo todavía
todavía estaba en el paquete con su envoltorio original. El estrés podría ser la causa de esta equivocación, pensó el detective en un primer momento. En segundo lugar, sobre la mañana del 24 de diciembre había dicho dos cosas contradictorias, pues a unos les había dicho que había ido a jugar al golf y a otros que había salido a pescar. El marido de Lacey justificó el malentendido alegando que en realidad había pensado en jugar al golf, pero como hacía tanto frío, había decidido salir de pesca finalmente y así estrenar su bote. Fue así que, según relató, se dirigió a su negocio, levantó su embarcación con el remolque y partió hacia la marina de Berkeley, en la bahía de San Francisco, donde navegó durante 1 hora y media antes de volver al puerto. Llamó a Lacey y, como ya no respondió, le dejó un mensaje, pero cuando volvió a casa, ella ya había desaparecido, no la encontraba por ninguna parte. La tercera cosa que llamó la atención del detective fue que al regresar y percatarse de la ausencia de Lacey, Scott no salió a buscarla, ya que primero se ocupó de lavar su ropa, de bañarse y de comer. Pero había otra cosa más que era bastante extraña. Nadie en la familia sabía que Scott tenía un bote que había comprado el 9 de diciembre. El quinto elemento significativo, pero no determinante, era su actitud calmada, sin urgencias por saber lo que ocurría con su esposa, como si ya lo supiera. La gota que colmó el vaso fue que Scott se negó a realizar el test del polígrafo. Esto hizo que Sharon le confrontara por esas dos cosas. Primero, respecto del bote, pues no tenía ni idea de que lo hubiera comprado, y segundo, porque no había aceptado realizar el detector de mentiras. Las preguntas ofendieron a Scott y las respuestas sorprendieron a Ron. Aún así, Sharon quiso creerle, pues era el hombre que su hija había elegido. El 26 de diciembre la policía se presentó en la casa de los Peterson. Le pidieron a Scott revisar con más detalle todo, tanto los autos como los ordenadores, al igual que los móviles. Scott fue muy amable, como siempre, pero después de leer la orden les dijo muy seco: no firmaré esto sin tener un abogado. Los agentes se habían adelantado y ya tenían por las dudas la orden de allanamiento autorizada por el juez. Estuvieron 2 días enteros revisando todo. Revisaron incluso el cuarto de Connor, que ya estaba preparado con su cuna blanca y pintado de color celeste. En el cobertizo estaba el bote de casi 5 metros de eslora que había comprado y el remolque. En el ordenador encontraron que Scott había buscado por internet sobre las mareas de la bahía, pero no sobre la pesca. En la camioneta hallaron un arma semiautomática de calibre 22 totalmente cargada. Nadie sabía de la existencia de dicha arma. Los empleados de la tienda de agroquímicos de Scott contaron que su jefe les había dicho que había confeccionado un ancla casera. Ahí estaba, era un bloque de cemento con un pedazo de hierro pero sin cuerda, algo que extrañó a los investigadores. Enredado en los aliquetes que había utilizado para confeccionarla, hallaron un cabello largo y oscuro, como el de Lacey, pero era uno solo. El ADN mitocondrial lo confirmó. En esos momentos, la familia Rocha lo seguía apoyando, y la recompensa por datos sobre la joven embarazada ascendía a unos $500,000. Con el paso de los días, las pistas comenzaron a llegar a la comisaría de Modesto. Habían dispuesto una línea telefónica exclusiva para el caso de Lacey Peterson. La operadora estaba escribiendo en su ordenador lo que una mujer le decía cuando el detective a cargo se colocó detrás de ella y leyó: mujer dice que Scott Peterson es su novio, que han estado saliendo desde hace unos meses y que hablan por teléfono todos los días. La joven que llamaba se identificó como Amber Frey, una madre soltera de unos 27 años de edad que era kinesióloga y masajista. El detective le respondió enseguida: Amber, no te muevas de ahí, no le digas a él que nos llamaste, estamos yendo a verte. Era el 30 de diciembre de 2002. La investigación cambió en aquel momento por completo. Ahora tenían algo realmente importante sobre Scott. Había un amante que se consideraba la novia y que poseía pruebas de su relación. Amber resultó ser una joven atractiva, alta, rubia, de ojos claros y bastante inteligente. Contó que una amiga de ella, que la había conocido de casualidad, se lo presentó. Amber deseaba formar una pareja. Era madre soltera de una pequeña bebé
bebé. Scott le resultó un buen chico y bastante simpático. Él le dijo que era soltero, que vivía en Sacramento y que viajaba mucho. Según palabras de Amber, parecía alguien interesado en mi vida. Venía a visitarme y ponía a mi hija sobre sus hombros. Era atractivo y muy dulce con mi hija. En el tiempo que pasaron juntos, Amber encontró a un joven interesante, cariñoso y con quien reírse. Scott le contó que nunca se había casado ni tenía hijos, porque no lo deseaba, que para él sería suficiente con la hija de ella, Ailana. Fueron juntos a un festejo por Navidad donde se sacaron fotos. Ese día, él llegó con 3 docenas de rosas rojas. La había conquistado. Amber comenzó a soñar con casarse con Scott. Eso había sido así, hasta que un joven que trabajaba para Scott se encontró por casualidad a la mejor amiga de Amber, la misma que sin conocerlo demasiado los había contactado. Cuando salió el tema de Scott, ese joven le dijo que él estaba seguro de que Scott estaba realmente casado. La amiga de Amber llamó ese mismo día a Scott y lo amenazó, diciéndole que si no le confesaba a Amber que era casado, se lo diría a ella. El 9 de diciembre, Scott se comunicó con Amber y pidió quedar con ella, pues tenía que contarle algo muy importante. Llegó bastante molesto y le dijo que había mentido y que sí que había estado casado, pero que su mujer había muerto y que esa sería su primera Navidad sin ella. Amber lo consoló y no le pareció prudente preguntar más sobre el tema. 2 semanas después, un amigo de Amber le llamó por teléfono. Le envió una foto de un diario donde, si bien no había una foto de Scott, sí que hablaban de él y de su esposa embarazada desaparecida. Amber se dio cuenta de que toda su relación había sido una gran mentira. En ese momento decidió llamar a la policía. Los agentes la convencieron para que grabara las llamadas que siguiera teniendo con él. Scott le había mentido en todo. Le había dicho que pasaría en Alaska la previa Navidad, la Nochebuena en Maine y que luego se iría de viaje a París para pasar el Año Nuevo. Scott en realidad estaba inmerso en el escándalo de la desaparición de su mujer, pero creía que Amber no se daría cuenta, ya que ella no solía mirar las noticias. De esas conversaciones que Amber grabó, no surgió nada que involucrara directamente a Scott Peterson en la desaparición de su esposa. Al mismo tiempo que sucedía lo de Amber, se abrió una nueva pista. Se supo que una de las casas vecinas de los Peterson había sido asaltada. Era la vivienda de los Medina. Cuando la familia volvió de viaje a su casa el 26 de diciembre, se dieron cuenta que alguien había forzado la puerta principal y que les había robado. Todo parecía haber ocurrido el mismo día que Lacey había desaparecido. Esto hizo que la policía tuviera como posibilidad que Lacey hubiera visto algo y por ello había sido secuestrada. Rápidamente, la policía llegó a detener a los 2 ladrones. Resultaron ser 2 adictos delincuentes consumados. Ellos sostuvieron que el robo lo habían hecho después del 24. Lo sometieron a la prueba del polígrafo y la atravesaron sin ningún tipo de problema. Además, devolvieron casi todas las joyas robadas a esa familia. Solo los Peterson insistieron en que ellos deberían ser los culpables de la ausencia de Lacey. Lo cierto es que también ahora los investigadores sabían por el médico personal de Lacey que ella, debido a su avanzado estado de embarazo, la pesadez que sentía, sus pies hinchados y sus bajones de tensión, había dejado de pasear a su perro y caminaba lo menos posible para evitarse problemas. El 3 de enero, los investigadores convocaron nuevamente a Scott, pues querían que viera una foto en específico. En ella se veía a Amber Frey con él en aquella fiesta navideña. Le enseñaron una imagen que no era la original, sino esa misma pixelada, en blanco y negro. La respuesta inmediata y firme de Scott fue preguntarles si ellos creían que era él. El 6 de enero, Scott llamó a Amber. Indudablemente su voz quedó grabada. Le contó nuevamente que la había mentido, que él no había estado de viaje, sino que había estado buscando a la mujer con la que se había casado, Lacey, y que había desaparecido justo antes de Navidad. Amber supo actuar y volvió a preguntar que cómo era posible que dijera que había perdido a su esposa antes de perderla, pero Scott no supo qué responderle.
Seguían buscando a Laci Peterson en 5 estados y especialmente en la marina de Berkeley, sondeando el fondo de los lugares donde Scott había navegado el 24 de diciembre. En eso estaban cuando un medio de prensa le avisa a la policía que publicarán las fotos de Amber Frey con Scott. No queda otra que contarle a la familia de Laci lo del amante antes de que estos lo vieran en los periódicos. Obviamente, en esos momentos el caso estalla con esta novedad que enturbia la situación de Scott. El 23 de enero, Amber Frey, acosada por los medios, decide dar una conferencia de prensa. Se para temblando frente al micrófono y cuenta que conoció a Scott Peterson el 20 de noviembre de 2002 y que él había dicho que no era casado. Llora y sostiene que siente mucho lo que está atravesando la familia Rocha y que reza porque ella aparezca sana y salva. En ese momento todas las miradas se posan indudablemente sobre Scott. Ese mismo día la familia Rocha le retira todo su apoyo ya que dejaron de creerle todo lo que decía. Scott llama a Amber, le dice que está orgulloso por lo que ha dicho, que escuchó la conferencia mientras iba conduciendo y que oírla llorar lo conmovió tanto que tuvo que detenerse para vomitar. Amber aprovecha la llamada y le pide que no hablen más hasta que el caso se haya resuelto. Es probable que Scott haya intuido que estaba siendo grabado. En esa misma línea de conducta dio una entrevista exclusiva a Diane Sawyer del programa Good Morning America. Repitió no saber nada de Laci y parece que se le volvió a coger en más mentiras. Por ejemplo, que a la policía le había confesado desde el principio su relación con Amber Frey. En el mes de febrero de 2003, la policía clasificó la desaparición de Laci como una investigación de homicidio. Dictaron órdenes de registro de distintas propiedades de los Peterson. El FBI y el Departamento Forense de la Policía de Modesto condujeron nuevas búsquedas en la casa, en el auto, en la caja de herramientas, en el cobertizo, en el local y en su bote. Ya para entonces, Scott se había deshecho del Land Rover de Laci y estaba intentando vender la casa. Por otra parte, el futuro cuarto de Connor lo hallaron lleno de objetos como si fuese una baulera. No parecía la casa de alguien que esperase con esperanza que su mujer y su hijo volvieran. Muchos ya estaban seguros de que él había asesinado a su esposa, pero no tenían pruebas de ello. La noche del 13 de abril del 2003, una pareja que paseaba junto a su perro encontró los restos de un feto masculino en un sitio agreste de la costa de la bahía de San Francisco. Al día siguiente, a 1,5 kilómetros de allí, en un lugar llamado Punta Isabel, se descubrió el torso de una mujer que había estado embarazada. Estos hallazgos se habían producido a unos 5 kilómetros de donde Scott había dicho haber pasado tiempo pescando el 24 de diciembre. El caso se había convertido ahora en una investigación por asesinato. Para entonces, Scott se encontraba viviendo temporalmente en la casa de su hermana Susan, en la ciudad de San Diego. Ese mismo 14 de abril de 2003, la policía, temiendo que se fugara, empezó a seguirlo gracias a su teléfono móvil. Decidieron arrestarlo antes de tener la confirmación de las pruebas de ADN sobre los cuerpos. Lo encontraron en el estacionamiento del club Torres Pines Golf y lo detuvieron. En ese momento, Scott estaba muy cambiado, pues tenía su pelo y su barba anaranjados y se mostró bastante sorprendido. Dijo que estaba esperando a su padre, a sus hermanos Mark y Joe y a su amigo Zach O'Regan para salir a jugar al golf. Los agentes procedieron a revisar su Mercedes-Benz Coupé, donde encontraron demasiados elementos sospechosos y que nada tenían que ver con el deporte que se supone que iban a realizar. Había allí 4 móviles, 2 licencias de conducir, una de ellas a nombre de su hermano, $15,000 en efectivo, varias tarjetas de crédito de distintos miembros de su familia y varios lápices y bolígrafos. También elementos para camping como cuchillos, un calentador, una carpa, una parrilla, un purificador de agua y unas lonas. Además, hallaron 6 pares de zapatos, varias mudas de ropa, incluidos calzoncillos y medias, una soga y una afeitadora. A esto se le sumó un mapa del trabajo de Amber Frey, varios blisters de píldoras para dormir, pastillas de Viagra, una daga de doble filo y
libros de supervivencia. Era obvio que planeaba pasar algún tiempo escondido. Le preguntaron por su cambio de look y él, sin inmutarse, dijo que era el resultado de bañarse en la pileta de un amigo que contenía demasiado cloro, situación que luego su amigo negó por completo. La policía en aquel entonces tenía claro que Scott tenía en mente cruzar la frontera, ya que estaban solamente a 48 kilómetros de México. En el camino de 6 horas de auto de regreso a la ciudad de Modesto, Scott y la policía se enteraron al mismo tiempo del resultado del ADN. Efectivamente, los restos pertenecían tanto a Lacey como a Connor. Scott bajó la cabeza y no dijo ni una palabra, pero no perdió el hambre. En cuanto se detuvieron a comer, les pidió una hamburguesa con doble queso, patatas fritas y un batido de vainilla. Finalmente, Scott fue acusado de asesinato. Él se declaró inocente, algo que no ha dejado de decir hasta nuestros días. La noticia llenó las pantallas de todos los medios. Los restos, si bien permitieron que se corroboraran las identidades por el avanzado estado de descomposición, no se pudieron usar para establecer la causa de ambas muertes, ya que el agua había devuelto todo lo que quedaba de los cuerpos a la orilla meses después. Pero hubo algunos detalles bastante interesantes. El feto estaba intacto, pero tenía una cinta adhesiva enrollada en el cuello, carecía de cordón umbilical y placenta, y tenía un corte del lado derecho. El cuerpo de Lacey era un torso sin órganos ni piel, le faltaba la mayor parte de sus piernas, un pie, sus antebrazos completos y su cabeza y cuello. Lo único que podía dar alguna pista más certera de lo ocurrido eran esos trozos de cinta adhesiva hallados en el bebé y en el pantalón de Lacey, y la bolsa de cemento encontrada cerca de ellos, y que parecía haber sido utilizada como lastre para hundir los restos. Scott iría a juicio por los asesinatos debido a la hostilidad que había en contra de él. En la ciudad de Modesto, el 20 de enero de 2004, el juez movió las audiencias a la ciudad de Redwood, dentro del mismo estado. El juicio comenzó en junio de 2004, con la prensa de todo el país presente, manteniendo en vilo a todos los Estados Unidos. Amber Frey sería testigo estrella de la acusación. La defensa de Scott Peterson quedó a cargo del equipo de abogados liderados por Mark Geragos, un letrado de altísimo perfil. Basaron su defensa en la ausencia de pruebas directas y sostuvieron que su cliente era totalmente inocente, ya que la acusación no podía decir con certeza cuándo, cómo y dónde se habían cometido los crímenes. Sugirieron que los restos de Connor eran los de un recién nacido y que Lacey podía haber estado en manos de alguien hasta el momento del nacimiento. Podían haber sido asesinados mucho después de Navidad. Llegaron hasta insinuar que podrían también haber sido víctimas de una secta satánica. La fiscalía llevó expertos médicos que explicaron que eso era imposible, pues el examen de los restos demostraba que la gestación no había llegado a término y que el bebé en camino había muerto al mismo momento que su madre. Una fuente sostuvo que la cinta alrededor del cuerpo del bebé y el corte del lado derecho de su cuerpo habían sido efectuados adrede y que creía que el feto no había sido expulsado del cuerpo de la mujer muerta, pero esto no se pudo probar nunca. Dos expertos se inclinaron a pensar que el cuerpo había sido mutilado antes de ser arrojado al agua. Según el patólogo forense neoyorquino Michael Baden, las piernas y la cabeza de Lacey habían sido removidas antes de que su cuerpo fuera arrojado al agua, pero el doctor Gregory Schmuck sostuvo que no le sorprendería lo ocurrido con el cuerpo, porque podría ser obra de las fuerzas naturales, las mareas y los animales. Baden discutió, ya que insistió que las piernas no se separan de un cuerpo en 4 meses, que es algo que puede ocurrir, pero en un lapso muchísimo mayor de tiempo. Una experta en homicidios sostuvo que Scott podría haber asesinado a Lacey de manera de asegurarse un escenario tranquilo y limpio. De esta manera la asfixiaría. Pero todo esto son solo suposiciones. No había nada claro. Según las investigaciones del momento, entre la noche del lunes 23 de diciembre y la mañana del martes 24 de diciembre, Scott habría asesinado de alguna manera a Lacey en su casa. Habría arrastrado el cuerpo hasta la caja de su camioneta para colocarlo allí y luego cubrirlo con unas sombrillas blancas y plegadas. Así habría manejado hasta el depósito donde tenía guardado su bote, donde subió el cuerpo a la embarcación para luego conducir con el remolque hasta la marina de Berkeley. Una vez comenzó a navegar y a
arrojó el cuerpo lejos de la orilla. Señalaron que el acusado habría realizado con cemento al menos 5 anclas caseras, pero solo encontraron una en el bote y sin usar. Scott, por su parte, solo admitió haber hecho una y aseveró que el resto del cemento comprado lo había usado para el camino de ingreso a su casa. Pero había un detalle: el cemento del ancla hallada y la de su porche no eran compatibles según los expertos. Aquí otra mentira más. Respecto del móvil, los fiscales dijeron no creer que el romance con Amber Frey fuera la causa principal del crimen, sino más bien su motivación podría haber sido recuperar la vida de soltero y tal vez cobrar el suculento seguro de la vida de Lacey de unos $250,000. También se esgrimió en el juicio que Scott no quería tener hijos y que temía que Connor pudiera ser poco saludable o poco atractivo. El jurado vio las fotos de los restos y escuchó la declaración del amante. Fue crucial para la confección del relato de Scott Peterson. Scott se negó a testificar, pero su voz estuvo en esas llamadas plagadas de mentiras grabadas por Amber Frey. Los 12 miembros del jurado quedaron sorprendidos por la falta de empatía y de emociones que había demostrado el acusado. Su conducta los llevó a pensar en un homicidio premeditado. El 12 de octubre de 2004, a pesar de la falta de evidencia de ADN que lo vinculara directamente con los crímenes, Scott Peterson fue hallado culpable de homicidio en primer grado de su esposa y en segundo grado de su hijo. Los centenares de personas que estaban congregadas fuera del tribunal gritaron de emoción al conocer el veredicto. Sharon Rocha tuvo la oportunidad de hablarle. En ese momento lo miró a la cara y le preguntó si su hija había llegado a darse cuenta de que estaba siendo asesinada. Hasta los periodistas lloraron al escucharla y le recriminó a su exyerno que le hubiera quitado la vida a Lacey. Era mi hija. Yo confié en ti y me traicionaste. Scott cayó. El juicio culminó en noviembre de 2004, cuando el jurado declaró a Scott Peterson culpable de 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado por la muerte de Lacey y su hijo no nacido, a pesar de que Scott Peterson negara rotundamente haber asesinado tanto a su mujer como a su hijo nonato. El 16 de marzo de 2005, Scott Peterson fue condenado a muerte en California, Estados Unidos, por la muerte de su mujer e hijo. El juez Alfred Delucci lo envió a la mañana siguiente a San Quintín, donde se unió a otros 643 presos que estaban en el corredor de la muerte esperando la inyección letal. No obstante, sus abogados apelaron argumentando la falta de evidencia directa que lo vinculara con la muerte de su esposa y de su hijo. En 2013, la madre de Scott murió de cáncer con 70 años y sin llegar a ver la noticia de que su hijo, el 24 de agosto de 2020, la pena de muerte le fue conmutada por la Corte Suprema del Estado de California por cadena perpetua, pues sus abogados expusieron para salvarlo de esa condena que el juez Delucci no había permitido que se escogieran jurados que estuvieran claramente en contra de la pena capital. En 2013, la madre de Scott murió de cáncer con 70 años sin llegar a ver la noticia de que a su hijo le habían conmutado la pena de muerte por cadena perpetua, pues sus abogados expusieron para salvarlo de esa condena que el juez Delucci no había permitido que se escogieran jurados que estuvieran claramente en contra de la pena capital. Tras apelaciones que resaltaban la falta de pruebas que vincularan a Scott con el asesinato de su esposa, en 2020 se aceptó una revisión del caso, mientras el hombre permanecía en la cárcel. En 2021, el hombre fue sentenciado a cadena perpetua y en 2022 se rechazó su solicitud de un nuevo juicio. Pero en enero de 2024, la organización Los Ángeles Innocence Project, que busca la excarcelación de personas condenadas por delitos graves, anunció que su equipo de abogados representaría gratis a Scott Peterson para intentar un nuevo juicio. Desde entonces buscan nueva evidencia donde la tecnología marque la diferencia. En mayo de 2024 solicitaron al juez Hill realizar nuevas pruebas de ADN en una camioneta quemada hallada en la que había un colchón ensangrentado. Ese hallazgo había sido hecho luego del robo ocurrido en la casa vecina de los Peterson. Pidieron también examinar las prendas de ropa y los escombros que estaban cerca de los restos de Lacey y de Connor. Hasta ahora, la única prueba de ADN que el tribunal ha aceptado volver a examinar con tecnología innovadora es el trozo de cinta adhesiva que se encontró en el jean de Lacey. El primer análisis del año 2003 había resultado inconcluso para poder hacer un perfil de ADN. Decenas de libros, documentales y películas se hicieron inspirados en este caso. La media hermana de Scott, Anne Bird, escribió un libro acerca del crimen de su hermano, al que tituló Hermano de Sangre, 35
43 razones por las que mi hermano Scott Peterson es culpable. Salió en 2005, el mismo año en que Scott fue condenado a muerte. Hasta el día de hoy, aun con el proyecto Inocencia encargándose del caso, Anne cree que Scott es culpable. Eso marca la diferencia sustancial con el resto de la familia biológica. También ese mismo año salió publicado el libro de Amber Frey, Testigo. Muchos la consideraron una oportunista por la rapidez con lo que lo hizo. Los Rochas condenaron la publicación, que incluía en la tapa una foto de Amber interpuesta entre Scott y Lacey. Amber Frey en 2015 escribió en primera persona para Today su experiencia de vida luego del juicio, donde contó que ahora era madre de 2 hijos de padres distintos y cómo tuvo que rearmarse para seguir adelante. En agosto de 2024, Pia Cook dio la serie de 3 capítulos cara a cara con Scott Peterson, donde el asesino habló por primera vez en años y en la que Shannon tiene claro que no quiere que su hija sea recordada como una víctima de homicidio. Pretende que se le recuerde como una persona y como la excelente madre que hubiera sido. Por otra parte, salió en el mismo mes la serie documental de Netflix llamada American Murder. Lacey Peterson hace una revisión de dicho caso, presentando una narrativa que, aunque sigue los eventos tal y como ocurrieron, también introduce nuevas perspectivas y preguntas sobre la investigación y el juicio. El documental examina las fallas en el proceso legal, las posibles dudas sobre la culpabilidad de Scott Peterson y cómo la cobertura mediática pudo haber influido en el veredicto. La serie ha revivado el interés en el caso de Lacey Peterson, generando debates sobre si la justicia sirvió adecuadamente o si Scott Peterson fue condenado más por la opinión pública que por pruebas concluyentes. A través de entrevistas con familiares, periodistas y expertos legales, la serie ofrece una mirada detallada y crítica a un caso que, décadas después, sigue dividiendo opiniones. A pesar de las evidencias acumuladas y la presión mediática, la defensa de Scott Peterson no ha dejado de buscar explicaciones que pudieran exonerarlo. Uno de los argumentos más persistentes es que la desaparición de Lacey no fue un acto premeditado por su esposo, sino resultado de un crimen cometido por terceros. Según esta teoría, el mismo día en que ella desapareció, una banda de delincuentes robó una casa ubicada justo enfrente de la residencia de los Peterson. Testigos en la zona informaron haber visto una camioneta sospechosa que días después apareció quemada cerca del lugar. Cosas de las que hemos hablado con anterioridad y puntos que pueden ser utilizados a favor de Scott Peterson, obviamente. Pero estos no son los únicos estrenos del caso que conmocionó a California. En el documental Cara a cara con Scott Peterson, Peterson no solo insiste en su inocencia, sino también muestra un sorprendente optimismo por parte del acusado, convencido de que su liberación está al alcance. La condena perpetua del hombre que fue acusado de asesinar a su esposa y su hijo continúa aún firme. Sin embargo, los nuevos documentales buscarán esclarecer el caso agregando diversas perspectivas con entrevistas inéditas y material exclusivo de Scott Peterson, pero también pueden crear el efecto contrario, es decir, que la gente piense que una persona que es culpable de un delito sea inocente cuando realmente no lo es. ¿Qué os ha parecido este caso? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? ¿Pensáis que Scott es inocente o culpable? ¿Pensáis que deberían haberse esmerado más en buscar más pruebas, en investigar más la situación? ¿O pensáis que realmente con las pruebas que tenían era suficiente o que realmente dado el momento no podían haber encontrado nada más? Espero que os haya gustado bastante este vídeo. A mí sinceramente me pareció un caso bastante interesante. Además es un caso que actualmente está en revisión como el de los hermanos Menéndez y me parece bastante interesante traerlo a colación en este canal. Muchas gracias por todo e indudablemente a todos que no os he dicho nada, ¡feliz Navidad!